Entonces, por eso el día de hoy queremos platicar con Isaac Fernández, que bienvenido como siempre a Monterrey al Día, a N+. Isaac, la fe. Gracias, muchas gracias, Vivi y Mónica. Qué gusto estar con ustedes y con nuestros amigos de Monterrey al Día. Es un placer hoy visitarles y acompañarles para hablar acerca de un tema muy importante referente a los matrimonios, y es cómo estar de pie ante la crisis. Primero que nada, quiero sentar y recordar que la crisis es inevitable, las vamos a vivir, las tenemos que atravesar y por lo tanto tenemos que aprender a afrontarlas, porque negarlas o idealizar nuestro mundo no nos hará crecer. Una crisis es una oportunidad de poder madurar, de poder crecer y de poder estar más fuertes para la próxima, porque sin duda estas llegarán. Y particularmente en el matrimonio las vamos a vivir. ¿Saben desde cuándo las empezamos a vivir? Desde que decimos sí, acepto. Porque una crisis no es algo malo en sí misma. Una crisis es simplemente un cambio abrupto, radical, que se da en las circunstancias, en nuestros roles, en nuestros papeles, en lo que hacemos o en lo que está a nuestro alrededor. Y la efectividad para responder a la crisis dependerá en la medida en que estamos dispuestos a adaptarnos. Mira que cuando nos casamos y decimos sí, acepto, estamos pasando de una etapa a otra. Y en esta nueva etapa de matrimonio necesitamos desarrollar esta capacidad de adaptarnos a esta nueva realidad para que entonces podamos crecer. Aquellos que se casan y quieren seguir viviendo como si estuvieran solteros o estuvieran solos, lo único que hacen es destruir y minar una relación que puede ser para toda la vida y que puede ser fructífera. Así que ante las crisis o ante los cambios que puedan venir, será importante siempre tener nuestro corazón dispuesto para adaptarnos y entonces poder crecer. La fe, yo insisto, que tiene que también ser fuerte ante lo que crees, lo que quieres, ¿no? El amor, basado en el amor, ¿no? Oye, y la vida no es color de rosa, Isaac, y menos en el matrimonio. Creo yo que todos los matrimonios pasamos por adversidades y creo que también vamos a aprender a decidir por qué camino nos vamos a ir. Nadie nos dice que el camino es fácil. Dices tú que el matrimonio entra con la crisis a una madurez, pero también a un fortalecimiento, dependiendo de las bases con las que cuenta el matrimonio. Así es, nuestros valores, nuestra personalidad, nuestras creencias son armas fundamentales que tenemos para poder enfrentar una crisis. La crisis viene cuando los recursos que habitualmente utilizamos para resolver un problema no son insuficientes, pero es ahí donde tenemos la oportunidad de poder aprender y de poder tener a nuestro alcance aún mayores herramientas y de redefinir nuestro concepto de la vida y nuestro concepto de enfrentar entonces la crisis. Y hay 3 pasos que hoy quiero compartir con ustedes para enfrentar satisfactoriamente una crisis y que entonces podamos sobreponernos a ella. La primera es: reflexionemos sobre el acto, sobre lo que sucedió. A veces cuando la crisis llega, las emociones son también alteradas y no tenemos esa capacidad de sentarnos y decir, bueno, ¿qué está pasando? Cuando ya las emociones se asientan, entonces viene la oportunidad de poder reflexionar sobre lo que sucedió y lo que eso significa ahora para nosotros, ese cambio que vino. La segunda cosa que tenemos que hacer para afrontar una crisis satisfactoriamente es expresar nuestras emociones y sentimientos. Tenemos que permitirnos sentir lo que estamos pasando. Reprimir las emociones, reprimir lo que sentimos, no soluciona o no nos hace sobreponernos a una crisis, sino que eso a lo largo empieza a generar amargura, tristeza, depresión e incluso enfermedades físicas. Y el tercer paso para sobreponernos a una crisis es mantener un mínimo bienestar físico, que es necesario para tener fuerzas, para tener ánimo y para poder seguir luchando. Sobre todo cuando estamos en una enfermedad, hay personas que luego, bueno, todos, ¿no? Cuando estamos enfermos no
queremos comer, perdemos el apetito, pero tenemos que aprender a cuidar también nuestra salud, porque cuidar nuestra salud es parte importante para poder sobreponernos a los problemas, a los eventos traumáticos, a las noticias inesperadas que a veces llegan y que, decíamos ahorita, inevitablemente en algún momento sucederán. Esa llamada que no queremos recibir, algún día la recibiremos. Esa noticia que no queremos escuchar, un día llegará. Esos cambios naturales en el desarrollo de la vida llegarán. Los matrimonios a veces viven el síndrome del nido vacío y no saben qué hacer. Viene la andropausia, viene la menopausia, vienen etapas de la vida que si no estamos preparados, si no nos anticipamos a eso, entonces la crisis nos puede dañar. Y el problema no es la crisis en sí mismo, sino la percepción y la interpretación que yo le doy a esa situación. El cómo actúes, el cómo respondas ante esta situación, porque si lo vemos diferente, puede ser que esta crisis nos lleve a un bien, ¿no? Que Así nos es. lleve a una forma mejor de vida, de un mejor matrimonio, de una mejor familia, ¿no? Probablemente si lo vemos de esa manera y no nos quedamos atorados en la crisis como tal, así, en el sentido negativo, ¿no? Así es. Fíjate que siempre ante la crisis vamos a querer recobrar el estado anterior a ella. Es decir, vamos a negar lo que está sucediendo, vamos a decir, no, esto no puede ser, no me está pasando a mí, no soy yo, esto es una pesadilla, y vamos a querer volver al estado previo a la crisis. De entrada esto así es normal esta reacción, pero al paso del tiempo y cuando veíamos ahorita el primer paso para enfrentar la crisis, que es la reflexión, nos tiene que llevar a decir, bueno, ahora, ¿cuál es mi realidad? ¿En dónde estoy parado? Porque el pasado ya no va a continuar, entonces ahora yo tengo que adaptarme a esta nueva realidad. Oye, Isaac, pues muchas gracias. Yo creo que tenemos que tener ambas partes, tanto el hombre como la mujer, la disposición para poder salir de cualquier crisis y sobre todo esa esperanza y fe de la que hablaba Vivi. Saber que ante quizás una tormenta, si tenemos la disposición, el compromiso y el amor suficiente, vendrá la calma. ¿Dónde te Claro. vamos a poder encontrar, Isaac? Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Instagram como Uno para Siempre, así como se escucha, así como se lee. Será un gusto poder atenderles. Uno para Siempre. Muy buenas tardes.